buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dígale al Señor: yo estoy buscando tu presencia, Señor. Yo estoy buscando tu reino. Yo estoy buscando, Señor, servirte. Dios, hermanos, quiere suplirnos todas las necesidades. Pero Él ha determinado, Él ha puesto los mandamientos, los principios bíblicos para que nosotros podamos tener estas necesidades suplidas cuando buscamos primeramente su reino. Y yo les voy a decir una gran verdad, porque lo sé en mi vida: no es fácil buscar siempre el reino de Dios antes que las otras cosas. No es fácil. Pero Dios, hermanos, tiene ese método, esa manera, ese estatuto que nosotros necesitamos obedecer. Y por esa razón creo yo que estamos hoy aquí para seguir aprendiendo su palabra, seguir escuchando el mensaje de Dios y seguir conformándonos, porque, queridos, el propósito de esta palabra es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, Dios. Amén. Eso es, hay mucha, bueno, no mucha, pero he escuchado yo personas que se confunden, que cuando uno dice Dios quiere que yo sea conforme a la imagen de su Hijo, ellos, a veces personas interpretan: oh, entonces tú piensas que Dios quiere que tú seas Dios. No, no, de ninguna manera. Hay un solo Dios, queridos, y Él no comparte su gloria con nadie. Nosotros somos nada más que su creación redimida. Gracias. Somos más que su creación que Él ha redimido con la sangre de Jesucristo. Y hermanos, Dios nos ama tanto que con su palabra Él nos enseña cada día cómo podemos llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo, a imitar su ejemplo, a seguir su modelo, a vivir como Él vivió. Nos va a costar mucho trabajo, y la ayuda que tenemos es obviamente la palabra de Dios. Hablando, hermanos, de los deseos de Dios para nosotros, el título de hoy es que el deseo de Dios para mi familia, hermanos, es que sea libre. El deseo de Dios para mi familia es que sea libre. Y ustedes y yo conocemos cuál es la condición de nuestra familia: la condición física, la condición emocional y la condición espiritual. Nosotros conocemos a nuestra familia. Y saben, queridos, Dios te ha levantado a ti. Te voy a decir el final del mensaje ya. Dios te ha levantado a ti, te ha dado su salvación, te ha escogido para que tú seas un instrumento que Él quiere usar para que tu familia sea libre. La pregunta es: ¿qué tal trabajo andas haciendo? ¿Qué tal trabajo andas haciendo, Alfredo, para ese propósito que Dios quiere usarte? Dios, hermanos, quiere que mi familia sea libre de amarguras. Hay familias, queridos, que quizás nosotros conocemos, no lo sé, quizás estamos en esa categoría, que familias que viven amargadas por ciertos eventos que ocurrieron en su vida. Se me ocurre en este momento un ejemplo. Hay familias que sus padres o sus abuelos tenían mucho dinero, mucho dinero, y se lo dieron a alguien más y no a ellos. Y esas familias quedan amargadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eso nos pertenecía. ¿En serio? ¿Cuándo trabajaste por ello? Esa herencia no la deberían de haber dado a ellos, era para nosotros. ¿Por qué tanta injusticia? Y está la amargura allí. Es nada más un ejemplo. O hay otras cosas que ocurren en nuestros trasfondos, que entran esas raíces de amargura, como dice Hebreos, y contaminan el corazón y contaminan a toda la gente. Y yo tuve un caso recientemente con mi familia, de que tenían precisamente este tema. Oye, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué eso? Si eso era de nuestra familia. Hey, tranquilo, no empieces con eso no te interesa a ti, eso tú no tienes que preocuparte. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos instrumentos que Él nos quiere usar para que nuestra familia sea libre de culpabilidad. Hay también mucha culpabilidad en familias, y esas culpabilidades llegan a ocurrir, a traspasarse de generaciones tras generaciones, y si la persona no hay quien le ayude a ser libre, a reconocer que Jesucristo
hermanos, quita toda culpabilidad. Jesucristo justifica todo aquel pecado del pecador que se arrepiente. Él es el que remueve la culpabilidad. Dios quiere, queridos, que mi familia sea libre de todas estas ataduras generacionales. El domingo pasado hablábamos un poco de eso porque hablamos del propósito de Dios, es que la familia sea sana. Hoy estamos hablando de que sea libre. Él, hermanos, quiere que nosotros seamos libres completamente de todos esos trasfondos que nosotros venimos y que nos siguen arrastrando como esas cadenas pegadas a nuestros pies o a nuestros hombros, cargas. Hermanos, Dios quiere remover eso y te quiere usar a ti para tu familia. Quiero que tú se quede, se penetre, se selle eso en tu corazón. Dios te quiere usar a ti para que seas el instrumento que Él usa para que tu familia sea libre. Dios quiere, hermanos, sacar a nuestra familia de esas cárceles de opresión que continuamente nosotros vemos. Personas que de pronto llegan a vivir en un estado de prisiones, que no vienes tú y dices, bueno, ¿y por qué esa persona? ¿Por qué está así? ¿Por qué es así? ¿Por qué actúa así? Porque viene, vamos, el enemigo y los encarcela, los ciega, que es el otro punto que Dios quiere usarnos para quitar de nuestra familia la ceguera espiritual. Y eso se entiende mejor, que nosotros, amados, nosotros como creyentes, como parte de nuestra familia, seamos esas luces que trae la luz del Señor a las tinieblas en que ellos están viviendo. Dios te quiere usar para que tu familia sea libre. Sí, amén. ¿Cuántos de ustedes quieren tomar ese desafío? Amén. Piénsenlo, queridos. Dios te quiere usar a ti para que tu familia sea libre. Respóndele al Señor de esta manera. Repita lo que voy a decir, hermanos. Señor, heme aquí. Yo voy a ser ese instrumento que tú utilizas para que mi familia sea libre. Yo lo creo. Hermanos, yo lo creo. Y yo no sé cuál es tu condición en este instante en cuanto a tu relación, tu nivel, tu conocimiento de Dios. No lo sé. Pero una cosa yo sí sé, que Dios te quiere usar y preparar y equipar para que seas la persona que Él, hermanos, se glorifica y tu familia va a ver en ti la luz, el testimonio, la verdadera vida de un creyente reflejada, y ellos van a decir, esa persona, mi papá o mi mamá, mi tía, mi hijo, van a estar ellos siendo este ejemplo. Y eventualmente hasta van a venir a pedirte consejo. Hermanos, yo tengo 12 hermanos y hermanas, somos 12. Y hace muchos años alguien me dijo, no, ¿sabes qué, Alfredo? Tú sigue con el Señor, tú sigue alabando a Dios, sigue sirviendo a Dios, vas a mirar que tus hermanos, tus hermanas van a venir a pedirte consejo. Yo nada más me reí en ese tiempo, conociendo a mi familia. Y nada más me reí, sí, cómo no. Y hermanos, se ha cumplido. Se ha cumplido. ¿Por qué? Porque yo sé, queridos, que Dios me escogió para este propósito. Ahora, no nada más con mi familia, mis familias, hermanos y hermanas. Lo más importante es mi familia, mi esposa, mis hijos y yo. Eso es lo más importante. Yo quiero que tú también te enfoques en eso. Aunque Dios no quiere limitar tu impacto, que Él quiere ayudarte a tener solamente a tu propia familia, Él quiere hacerlo con muchas personas más. Amén. Todos conocemos la historia de José, el hijo de Jacob. No voy a leer toda la historia porque es bastante larga, pero les voy a sintetizar en una forma el contexto. Ustedes conocen la historia, la mayoría de ustedes está en Génesis, del 35, 36 empieza lo que es la vida de José y sus hermanos. El domingo pasado hablábamos de el error que el padre de José hizo, tenerlo por favorito, ¿sí? Y hermanos, yo no sé si ustedes de sus padres fueron los favoritos, no era tan pesado, pero si no fueras el favorito, ¿verdad? Le tenías algo contra el favorito. Y algunos se miran, hermanos, yo era el favorito, pero nunca lo supe, esa fue la cosa. No. Jacob tenía a su hijo favorito.
y eso causó que los hermanos que tuvieran envidia, le tuvieran recelo, le tuvieran pues envidia, todo esto, al grado de que querían matarlo, pero no lo mataron, lo pusieron en una cisterna, conocen la historia, después lo vendieron como esclavo a Egipto. Hermano, yo quiero que tú te mires en el papel de José. No por lo que le hicieron, sino por lo que Dios hizo con él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y nosotros conocemos la historia que vino el hambre en toda la región, no solamente en Egipto, en todas las ciudades alrededor, incluyendo Canaán, que era donde vivía la familia de José, y Jacob manda a sus hijos a buscar trigo. José allí está, ya Dios lo había levantado para ser el segundo del faraón, el gobernante que tenía el control de todo lo que era el sustento. Conocemos la historia, José ya les reconoce, les provee alimento, etcétera, y empiezan allí la relación con los hermanos, que traigan al hermano más pequeño, que dejen un hermano en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero hermanos, aquí es el punto que quiero llegar. Es que cuando ya José se reveló a sus hermanos dijeron, aquí nos morimos. Nosotros le hicimos mucho daño a este. Y mira ahora en qué posición está. Entonces, la respuesta, hermanos, de José fue esta. En el Génesis 45:5, nosotros vemos, hermanos, que José, después de que ya él ahora estaba en esa gran posición, y él comprendió, escuchen, hermanos, él comprendió que Dios lo había llevado a Egipto para un propósito. El propósito de salvar en ese tiempo a esa nación y las naciones alrededor por el alimento que sabiamente Dios le ayudó a él a interpretar el sueño de Faraón. Y esta es la respuesta, hermanos, de un corazón que no tiene amargura, de un corazón, escuche bien, que Dios levanta para que seamos libres. José les respondió a los hermanos, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Queridos, escúchenme por favor. Acuerdo, yo les dije, pónganse en el papel de José. Ustedes son como José. Quizás te han acontecido eventos en tu familia desagradables, de rechazo, de celos, de toda manera de cosa. Pero querido, escúchame, querido, querida. Si tú no guardas esa amargura, tú no guardas ese resentimiento en tu corazón, Dios te va a levantar para bendecir a tu familia. Amén. Dios te va a levantar para que tú les ayudes a ser libres. Estos hombres, juntamente con su padre Jacob, no perecieron en la hambruna que existía, porque José, hermanos, conocen la historia. Cuando él llegó de esclavo, fue vendido a Potifar. La mujer de Potifar quería ser inmoral con él. Él corrió, él se alejó, lo llevaron a la cárcel injustamente. En la cárcel Dios lo prosperó, lo puso como el ayudante del carcelero. Y ahí estaba olvidado, les interpretó sueño a dos empleados del faraón y lo olvidaron hasta que por fin uno de ellos se acordó, ¿sabes qué? Allá en la cárcel hay un hombre. Y fueron por él, y allí, hermanos, se mira la redención de lo que Dios hizo con este hombre. Y que Dios, escúchame queridos, Dios quiere hacer contigo. Amén. La pregunta es, ¿estoy listo? ¿Estoy listo? ¿O estoy guardando cosas en mi corazón que van a ser obstáculos para el propósito de Dios? José no lo hizo. Claramente él les dijo a los hermanos, ustedes lo hicieron para mal, no se entristezcan, no les dé pesar de que me hayan vendido acá. Dios tenía un plan. Y hermanos, Dios siempre tiene un plan. Diga, Dios siempre tiene un plan. Dios tiene un plan. Y yo voy a confiar en Él. Quizás no te lo va a mostrar en el momento, querido, el plan de Dios, pero Él tiene un plan para tu vida. Y ese plan es bueno. Ahorita vamos a mirar Jeremías, lo que nos dice. Sigue diciendo en el versículo 8 de Génesis 45, dice, así pues, no me enviasteis vosotros, dice Josué, sino Dios. Hermanos, Dios está en el
evento, Dios está en el plan, Dios está en el propósito. No te aflijas, no te desanimes, no dejes de estar en tu comunión con Dios. Dios tiene un plan, quizás tú no lo veas, pero Dios tiene un plan. Ustedes no me enviaron acá, les dice José. Fue Dios, Dios tenía ese propósito. Y queridos, nosotros debemos de entender que Dios, hermanos, nos ha hecho instrumentos para que seamos de bendición a nuestra familia y a todos los demás. ¿Te puedes ver de esta manera, amado hermano? ¿Te puedes ver de esta manera? Dios, queridos, a mí me ha escogido, a ti te ha escogido para ser un instrumento de bendición, no un instrumento de otra cosa, un instrumento de bendición. Quizás tú de pronto te miras con incapacidades, te miras con falta de preparación, te miras con muchos errores que tienes, querido. Todos nosotros hay momentos, ocasiones que nos llega ese sentir. Pero lo que yo me sienta, hablábamos de las emociones temprano, como yo me sienta no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Dios te escogió para ser un instrumento. Dios escogió para que tú bendigas a tu familia. Dios te escogió para que tú les ayudes a ser libres. Dios te escogió, querido hermano, para usarte, para ser una persona de impacto, para ser una persona de influencia en su nombre, no en tu habilidad, no en tu capacidad, no tu personalidad, no tu preparación, es Dios manifestándose en tu vida. Y Dios, hermano, usa instrumentos que son humildes, instrumentos que rinden su vida completamente y que cuando algo sucede con ellos le dan la gloria y la honra a Dios, porque saben, hermanos, que si no fuera Dios, ¿quién sabe dónde estaríamos nosotros? Piensen en ese instante, hermanos, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo si Dios no me hubiera alcanzado? Amén. ¿Dónde, hermanos? Ni siquiera quiero pensar. ¿Dónde? No estaría aquí de seguro. Si Dios no hubiera estado bien, no estaría aquí, de seguro no estaría aquí. Pero su misericordia, hermanos, nos alcanzó. Su misericordia nos levantó de la condición que estábamos para ser de bendición a nuestra familia comenzando. Y después a otras personas que Él va a poner a nuestro alrededor. Querido, antes que tú fueras campeón, ahorita les explico por qué ustedes ya fueron campeones y ni cuenta se dan. Antes de que tú ya fueras campeón o campeona, que le ganaste a más de 2,5 millones de otros, antes de eso, Dios ya te había escogido. ¿Sí me están entendiendo lo que les digo, verdad? Si cuando entra la semilla del hombre en el útero, son millones y hay un campeón. Ustedes fueron campeones, fueron los que ahí ganaron. Llegaron a fecundar. Le ganaron a millones. ¿Se miran como campeones o no? Antes de eso, Dios ya tenía un plan. Miren lo que nos dice Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Si quieren mirarlo en su Biblia, por favor, para que lo lea ahí también, queridos, conmigo. Jeremías 1, 4 al 5 nos dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, ¿qué, hermanos? Antes de que hubiera fecundación, antes de que tus padres tuvieran intimidad, antes, Él ya nos conocía. Él ya sabía exactamente quiénes íbamos a ser. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. En el caso de Jeremías, te di por profeta a las naciones. El caso de Jeremías. Queridos, quizás este no es el mismo caso tuyo. Quizás no es el mismo mío. Pero yo una cosa sí sé, hablando de mí personal, hermanos, yo sé que Dios me trajo a este mundo para hacer lo que estoy haciendo. Yo creo eso. Yo lo creo eso firmemente. Ahora, lo puedo hacer mejor y debo hacerlo con excelencia. Debo estar en mejor comunión, etc. Pero lo que yo ando haciendo, yo sé que Dios me puso para eso.
La pregunta que yo te quiero hacer a ti: ¿para qué te formó Dios y para qué te trajo a este mundo? En caso de Jeremías, te di por profeta a las naciones, aunque Jeremías más adelante dice: no, yo soy niño, yo no quiero ir, yo no sé. Hey, no digas que soy niño, yo voy a hablar por ti. Amén. O sea que esas excusas, queridos, que nosotros ponemos cuando Dios nos quiere usar, no valen, no cuentan, no son aceptadas por Él. ¿Cuál es tu excusa, querido? Ya me estoy poniendo muy personal. ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué tú no te miras como esa persona escogida? ¿Por qué tú no te miras como esa persona apartada antes de que fueras formado por el Señor en el vientre de tu madre? ¿Sabes por qué no nos miramos, queridos? Porque hemos recibido a través de los años tantos complejos, hemos recibido tantos menosprecios, hemos recibido tantas puertas cerradas, hemos recibido tantas malas, ¿cómo se dice? Acusaciones, o pronósticos. No, este no va a servir para nada, este es un burro, este no sirve, esta va a fracasar, mira nomás con quién se casó, bla, 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 bla. ¿Están escuchando, queridos? Sí. Cuando Dios dice: hey, antes que yo te formara en el vientre, yo ya te había escogido. Y hermanos, yo les quiero hacer una pregunta en cuanto a eso. Cuando Dios escoge algo, ¿es para no servir? No. So, si Dios escoge algo, ¿es para qué? Para que sea su instrumento, para que sea una herramienta en sus manos que Él utiliza, para que sea una persona, un hombre, una mujer que le glorifica en lo que esa persona hace. Amén. Queridos, es tiempo ya de que le digamos al enemigo: cállate el hocico, que es un animal, cállate ya, yo no te voy a creer. Dios dice esto de mí, no importa lo que tú digas de mí, no importa lo que el mundo diga de ti, querido, no importa lo que la sociedad diga de ti, no importa lo que tu familia diga de ti. Obviamente, por favor, guarda un buen testimonio, porque si van a decir verdad, pues hay que arrepentirnos si están diciendo verdad. Pero si dicen cosas que no son, no te importe. Dios te escogió para algo grande y poderoso. Queridos, estamos hablando del tema que la familia necesita a alguien dentro de ella que se levante para que los demás sean libres por lo que esa persona hace con el favor, con el poder, la autoridad de Dios en su familia. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando del ejemplo de José. Este hombre, hermanos, que gracias a Dios no guardó rencor, no guardó resentimiento, no creció la amargura en su corazón. Este hombre, hermanos, que Dios lo utilizó para causar que toda esta nación fuera libre de morir de hambre. Ya, aquí me voy a hacer un paréntesis poquito para hablar de José. Escuche bien, hermanos. ¿Qué es lo que representa Egipto en nuestra mente o lo que nos da a conocer? Egipto es que lo comparamos con el ¿qué? Con el mundo. ¿Sí? Entendemos muy bien que Moisés fue a Egipto a sacar los esclavos, que eran los de Israel. ¿Está bien eso? Amén. Entendemos que el mundo, Faraón es el enemigo, el diablo, y que tiene aprisionados a los hijos de Dios. Viene un libertador, se llama Moisés. En el tiempo que vino Jesús, Él es el libertador. Nosotros estábamos en el mundo. Amén. Estábamos en el mundo, pero espérenme un momento, pastor, ¿cómo está ahí? José fue a Egipto. Sí, José fue a Egipto, al mundo. ¿Pero qué hizo? No se mezcló con el mundo. No anduvo como el mundo. Él guardó su corazón en el mundo, queridos. ¿Me están oyendo? Amén. Él guardó su corazón recto delante de Dios en el mundo. Y el mundo, hermanos, fue impactado por él. Amén. Amén. ¿Hello? Sí, Señor. El mundo fue impactado por él. Queridos, ¿estamos en el mundo, sí o no? Amén. Y Dios nos tiene en el mundo. Claro. No para ser como el mundo, no para vivir como el mundo, para que el mundo sea impactado por nosotros. Amén.
Y déjenme les digo otro punto muy importante, mis amados. La mayoría de nosotros, 2 o 3 quizá aquí, son nacidos aquí, pero la mayoría de nosotros vinimos como inmigrantes. José llegó como esclavo inmigrante. Bueno, tú y yo no éramos esclavos, no esclavos de nadie, pero esclavos de Satanás. Igualmente esclavos. Así. Amén. Hermanos, piensen. José, esclavo, rechazado por sus hermanos, separado de su padre, de sus padres, sin hablar egipcio. ¿Se identifican? Amén. Sí. ¿Se identifican, hermanos? Sí, amén. Entonces, ¿por qué? Tenemos el complejo. No hablo idioma. Yo hablo más o menos mucho el inglés. Y todavía me da complejo. Yo doy gracias a Dios que me está ayudando y me ayuda, pero escúchenme. No somos diferentes de José. Y lo que hizo Dios con él, lo quiere hacer contigo. Dios quiere que tú seas instrumento para liberar a tu familia, como José lo hizo, librándolos de la hambruna. Y la razón, queridos, es que Dios te escogió para eso. No, ya voy a repetirlo, lo dije una vez, ya, y lo voy a decir una vez más. No permitas que ni el mundo, ni el enemigo, ni nadie te diga diferente. A veces los más críticos, más difíciles de nosotros mismos somos nosotros mismos. Créele a Dios y no creas a tu misma persona. Cree lo que dice la palabra, queridos. En Efesios capítulo 1:4 es otra escritura que tenemos allí. Estamos nosotros hablando, hermanos, de que Dios nos escogió para ser instrumentos de bendición a nuestra familia, ¿cierto? Ese es nuestro punto, Efesios 1:4, según, otra vez repitiendo casi lo mismo que Jeremías. Según nos escogió en él, léalo conmigo, hermanos, léalo con voz fuerte, léalo con convicción, léalo con su corazón esta palabra. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Oh, un momento, ¿cómo que santos y sin mancha? Pues no podemos. Somos pecadores, nos equivocamos, fallamos, cometemos errores. Pero él ya no ve así. Pero él, hermanos, es lo que hizo en Cristo. Gloria a Dios. Miren lo que dice al principio, según nos escogió en él. Antes. Nos escogió, hermanos, en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, y aquí entra la obra redentora de Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Querido, ¿te puedes ver en esa condición o no? Así es. Ven. Dios nos escogió antes, amados, antes, para que fuésemos en él. No en mi propia habilidad, en mi propia fuerza, en mi propia experiencia, voy a fracasar. Y muchos de nosotros intentamos vez tras de vez de hacerlo por nuestra fuerza, nuestra cuenta, nuestra habilidad, nuestra experiencia. No va a funcionar. Es en él. Es en él. Jeremías está diciendo, Señor, no puedo, o más bien Dios le dice, yo te escogí. Ahí no dice nada, no dice absolutamente nada, hermanos, de que él lo había escogido en Cristo, porque Cristo todavía no venía a hacer la redención de este mundo. Pero ahora nosotros, hablando de Efesios, hermanos, ya estamos en este lado de la gracia. En este lado donde Dios, hermanos, nos ha redimido. En este lado donde Él nos ha levantado para ser personas que vamos a impactar y ayudar a nuestra familia a ser libres de todas esas amarguras, de todas esas resentimientos, de todas esas cosas, hermanos, que los tienen arrastrando, y que como José, hermanos, Dios nos levanta para hacer de impacto a nuestra familia. Amén. Cuidado de no tener esa amargura o ese resentimiento en el corazón. José, ya miramos la escritura, no lo tuvo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está diciéndonos aquí, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía mi mirada en ti. Tú ya estabas listo para este propósito. Juan nos lo dice aún más claramente, San Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que, hermanos,
sino yo os elegí a vosotros y os he puesto, hermanos, os he puesto. ¿Para qué, hermanos? Para que vayáis y llevéis fruto. Y que ese fruto, mis queridos, permanezca. Y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él os lo dé. Queridos, no luchemos contra nosotros mismos, ya más. Dios nos escogió porque somos rebeldes. ¿Por qué atrasamos, queridos, el cumplimiento de Dios en nuestra vida? Yo ya les he platicado mi testimonio cuando yo no quería ser pastor. Yo ya les he dicho muchas veces. Yo estaba en un trabajo excelente, hermanos. Viajaba a todo el mundo y iba a predicar a todo el mundo y entrenábamos pastores en todas partes del mundo. ¿Ustedes creen que yo iba a dejar eso? ¿Quería dejar eso para irme a una iglesia? No, pero Dios, hermanos, ya me había escogido para eso. Dios ya me tenía para eso, porque yo no elegí, queridos, a Dios. Él a mí me había elegido antes de la fundación del mundo. Si ustedes leen 139 salmos, lo pueden apuntar para que lo estudien, hermanos. Dice que allí en el vientre de nuestra madre Él estaba poniendo todas las cosas que iban a ser parte de nuestra vida, y los talentos y los regalos que Él nos estaba dando para ponerlos por obra. Porque últimamente, mis amados hermanos, cuando tú y yo somos usados por Dios, ese es el fruto que va a causar impacto. Cuando somos usados para impactar, especialmente, otra vez, la familia, impactar a la comunidad, impactar a los demás. Hermanos, Dios nos ha hecho para bendecir. Amén. Así es. No para otra cosa. Cuando no estamos bendiciendo, queridos, estamos haciendo otra cosa que no es la voluntad de Dios. Lo repito otra vez. Cuando no estamos bendiciendo, estamos haciendo otra cosa que no es la voluntad de Dios. Porque bendecir lo haces en todo momento. Bendices como ama de casa, bendices en tu trabajo, bendices como esposa, como esposo, bendices como padre, bendices como un trabajador, bendices como un negociante, bendices como un vecino. Hermanos, si no estamos nosotros siendo de bendición, lo que estemos haciendo no es de Dios. Amén. Amén. Sí, sí. Quiero que mediten y procesen eso en una forma más profunda. Ahora, queridos, yo quiero que lean esta pantalla y la declaremos todos juntos. Vamos a decirlo, hermanos, todos. No permitiré que los eventos pasados o presentes obstruyan el plan de Dios en mi vida. No lo vamos a permitir, queridos. Tenemos que hacer esa decisión de calidad genuina. Sabes que mi pasado es mi pasado. Mi presente, lo que esté viviendo, no determina lo que Dios tiene para mí. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. No permitamos, queridos. Y a muchos de nosotros, lo que nos tiene atados, lo que nos tiene en prisión, es nuestro pasado. Nos recordamos de las cosas que hicimos tan horrendas, tan feas, tan llenas de dolor que causamos o nos causaron. Aún es pasado lo que nos hicieron o lo que hicimos. Y eso nos detiene, amados hermanos, de levantar la vista y decir: Señor Jesús, yo voy a seguir hacia la meta, yo voy a cumplir tu propósito en mi vida, y nada ni nadie va a obstruir, va a ser obstáculo para que yo lo logre. Hermanos, dígame una persona en la palabra de Dios, en la Biblia, de las personas que nos enseña la Escritura, que haya sido una persona que no tenía un pasado que fuera malo. Bueno, José era un buen ejemplo, pero su pasado no era perfecto. Él fue influenciado por su padre, que era el favorito, por eso los hermanos lo odiaban. Aunque él tuvo una vida después de como esclavo recta, se puede decir. No fue inmoral, se mantuvo firme, pero todavía era humano. No hay una persona, hermanos, en este mundo que haya existido, que exista, que sea perfecta. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos, queridos, algo de lo cual Dios nos rescató, todos. Amén. Pero eso no lo debemos de considerar, porque, queridos, ¿qué entendemos por la Escritura que nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
He aquí todo es hecho nuevo, queridos. Tiren el traje de buzo que tienen en su casa. Tírenlo. Ustedes no son buzos. Saben que es buzo, ¿verdad? Se mete al agua con su equipo. Porque los pecados que Dios dice en la Biblia, que Dios los sepultó en el fondo de la mar. La Biblia dice que los sepultó en el fondo de la mar. Pero nosotros, cuando dejamos que el pasado nos controle, nos influya, nos impacte, es porque todavía andamos buscando allá los pecados que Dios ya enterró. Hermanos, Él borró nuestras rebeliones. Él nos limpió, Él nos justificó. Somos unas nuevas criaturas. Y debemos nosotros entenderlo profundamente, sellar eso en el corazón, porque no debemos de permitir que esos eventos, queridos, sean del pasado o sean presentes. Lo que tú estás viviendo ahorita, la situación tan adversa, la crisis, la tribulación, no debes de permitir, hermano. Dios tiene la última palabra y algo más importante, Dios tiene el control, porque Él tiene un plan perfecto para tu vida, como nos dice Jeremías 29:11. Lo ponemos en la pantalla, porque yo conozco, hermanos, Dios, quien es todo soberano, todo verdadero, quien es, hermanos, omnisciente, conoce todas las cosas. Yo conozco los planes que tengo para ustedes. Póngalo personal, por favor. Léalo personal. Personal se lee así: porque yo conozco los planes para mí. Dios está hablando, hermanos. Dios me está hablando. Dios conoce los planes que tiene para mí, afirma el Señor. Y sabes, amado, puedes confiar. No tienes que perder el sueño por lo que va a pasar en tu futuro, porque los planes de Dios son planes de bienestar y no son de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuál es ese futuro y esa esperanza, amado hermano? Que tú ayudes a tu familia a ser libre, que tú ayudes a tu familia a impactarla, que tú ayudes a tu familia a bendecirla, que tú ayudes a tu familia a que ella conozca al Señor, que le des un buen testimonio. Ese es el plan de Dios que Él tiene para mi futuro y para tu futuro. Hermanos, al igual que José, nosotros debemos de entender que Dios quiere cambiar nuestra historia. Oh sí, queridos, Dios quiere cambiar mi historia. Amén. Sí, sí. Tu historia, amado hermano, hermana, no es lo que tú has vivido. Dios quiere darle nuevo transcurso. Dios quiere orientarte, dirigirte a que cumplas sus planes. Nos hemos, hermanos, preguntado por qué. Simplemente, queridos, ¿por qué me salvó Dios? Ah, pues porque era pecador. ¿Es todo? ¿En serio es todo? ¿Por qué me salvó Dios? Perdón. Porque tiene un plan para nosotros. Porque tiene un plan, obviamente. ¿Lo conocemos? Si no lo conocemos es porque no hemos querido. Ya viene la pregunta del millón. Todos los cristianos se hacen esta pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Quítale las dos últimas palabras y lo vas a conocer. A esa oración, quítale las dos últimas palabras. ¿Cuál es la voluntad para mi vida? No, perdón, las tres palabras. Quítale las tres palabras. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Quítale para mi vida. ¿Cuál es tu voluntad? Ahí te vas a dar cuenta de que más fácil puedes entender para qué Dios te ha escogido. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y Él te dice: ahí está en mi palabra, mi hijo, ahí está. Ahí vas a encontrar mi voluntad. Y esta es la voluntad de Dios, hermanos. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Esta es la voluntad de Dios para tu vida. La palabra. Si al igual que a José, hermanos, Dios nos va a cambiar la historia, preguntémonos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué, queridos? ¿Por qué? No importa la edad, no importa el conocimiento, no importa la experiencia, no importa la preparación académica, no importa tu estatus económico, no importa cuántos millones tengas en el banco en propiedades, porque aquí hay personas así. No importa que no tengas nada, que vivas cheque por cheque, eso no importa, nada de eso importa, queridos. Lo que importa es que Dios cambió nuestra historia.
Dios cambió nuestro trayecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué yo y no alguien más? ¿Por qué yo primero de mi familia? ¿Por qué? Es una respuesta, queridos, que hay que darla al Señor esta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Señor? ¿Lo merecía? No. Por ser guapo, pues no hubiera calificado yo. Por ser inteligente, hay muchos más que yo. O sea, ¿por qué? Porque a Dios le plació. Porque Dios quiso, desde antes que tú nacieras, escogerte. Porque Él tiene planes. Por esa razón, hermanos. Y el punto que estamos hablando hoy es que comprendamos, amados, que somos de bendición para la familia, como fue Josué. Piensen que ahorita yo les hablé de los inmigrantes. Este hombre fue un inmigrante, esclavo, tuvo que aprender egipcio, tuvo que aprender costumbres, tuvo que hacer todo eso. No nomás fue el único. ¿Se recuerdan de Daniel? Daniel también lo llevaron a Babilonia, no hablaban hebreo allí. ¿Se acuerdan de Esther? Una jovencita, todos inmigrantes que tuvieron que aprender el lenguaje, el idioma, que tuvieron que reconocer las costumbres. Pero una cosa los identifica a esas personas. Ellos tenían, hermanos, a un Dios que conocían personalmente. Tenían un Dios, hermanos, que sabían que era el Dios soberano y que todos los dioses eran nada más que ídolos, y ellos no se doblegaban a nadie sino al Dios Todopoderoso. Y miren lo que hizo Dios con ellos. Pregunta: ¿somos diferentes a ellos? ¿En qué? ¿En qué somos diferentes? No somos diferentes. Simplemente ellos tenían un plan, un propósito de Dios. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito de Dios. Y porque Dios nos salvó, queridos, dice el Salmo 40, versículos 2 y 3, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Queridos, yo me recuerdo a mis 21 años, 22, cuando Dios me alcanzó, que mi vida estaba completamente sin propósito, sin sentido. Yo ni sabía qué iba a hacer de mí. Yo no tenía esos sueños que muchos a esa edad tienen. Yo dejé la universidad en México para venir acá pensando, bueno, a ver cómo me va en Estados Unidos. Voy a ir unos 6 meses, me hago unos billetes y luego me regreso para ir a la escuela. No, ya ¿cuál escuela? Ni pensaba en la escuela, terminar la universidad, ni pensaba en eso. Yo no tenía ese deseo, voy a graduarme de ingeniero, voy a agarrar un trabajo, comprar mi casa, a conseguirme una buena esposa y tener hijos. Pues eso para mí era tan remoto que ni siquiera lo imaginaba. Pero Dios, hermanos, Dios tenía propósito y me bendijo con una buena esposa, con una linda familia de la fe que no merezco su aprecio y su amor, y me ha dado el privilegio de predicar su palabra. ¿Qué más quieres, Alfredo? ¿Qué más quieres? Amén, amén. Porque Él, hermanos, cuando nos salvó, dice, y me hizo sacar. ¿En dónde estaba José? Allí enterrado. ¿En dónde? En una cisterna donde lo echaron los hermanos. Muy comparado con lo que está diciendo el salmista, muy comparado con lo que ha sucedido en tu vida. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña. ¿Quién es la roca inmovible, queridos? Puso mis pies sobre Cristo el Señor. Y de allí, hermanos, nadie me puede mover. De allí nadie me puede quitar. Porque Él me ha puesto, Él lo hizo, no por mi cuenta, no por mi habilidad, Él lo hizo. Él me sacó del pozo, estaba en la desesperación, estaba en ese lodo allí batido, estaba sucio. Te puedes mirar, querido, en tu condición antigua. Pero vino el Señor, hermanos, puso nuestros pies sobre esa peña que es Cristo y enderezó mis pasos. Eso tiene mucho significado, queridos. Porque en este mundo nosotros vamos por aquí, por allá, por allá, por allá, buscando la manera de sobrevivir, la manera de lograr nuestra vida. Queridos, no te afanes, no te preocupes. Él te va a dirigir tus pasos. Pablo dice, pongan, hermanos, su mirada en la meta. Hebreos nos dice,
Corramos la carrera hasta llegar a la meta. No se cansen en el camino. Tenemos una nube de testigos que les estoy diciendo, hey, sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante hasta llegar a la meta final. Puesto los ojos en Jesús, queridos, el autor y consumador de nuestra fe, el cual dio, hermanos, voy a parafrasear la escritura, dio su vida para que nosotros, hermanos, tuviéramos la fe puesta en Él, creyendo que todos nos pueden fallar, pero Él no nos va a fallar. Amén. Él, hermanos, ha enderezado nuestros pasos, pero no termina allí. Miren lo que sigue diciendo el Salmo, hermanos. Y eso es lo que debemos de practicar más. Digan, esto debo practicar más. Díganme, esto debo practicar más. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. ¿Ustedes conocen el cántico nuevo? Les hago la pregunta otra vez. ¿Conocen qué es el cántico nuevo, hermanos? No es una alabanza que sabemos, que hemos escuchado de algún buen músico adorador de Dios. No es eso. Es nuevo. Alabanza que brota del corazón. Alabanza que brota del corazón, dice una hermana. Cierre sus ojos, por favor. ¿Tiene un cántico nuevo en el corazón, hermanos? Anímese a expresarlo. Oh Señor, en esta hora yo te bendigo, mi Dios, porque tú me has dado de tu espíritu para adorarte, Señor. Te doy a ti la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, porque tú, Señor, has transformado mi vida y me has rescatado, Señor, de las tinieblas. Ahora tú me has dado una nueva vida, me has dado, Señor, una nueva manera de pensar, y por eso yo te adoro, te exalto, yo te bendigo, mi Dios. Declaro tu grandeza, tu majestad, tu soberanía reina en mi corazón, mi Dios. Tú eres exaltado, glorificado para siempre. Alabanza a nuestro Dios. Créanmelo, hermanos, créanmelo. Él nos rescató, lo entendemos bien, nos rescató, puso los pies en Cristo, pero sí necesitamos practicar más el cántico nuevo, que salga. ¿Grabaron mi cántico? Porque fue bueno. No, queridos, es broma, pero que el cántico nuevo salga de nuestro corazón. Alabanza a nuestro Dios. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Para salir de aquí con el cántico nuevo, con el conocimiento que nos ha dado Dios. Queridos, que nuestro conocimiento no se quede en información. Que el conocimiento que nos ha dado Dios no se quede en información. Todas las profecías, hermanos, que Dios declaró en el Antiguo Testamento, todas las profecías se han cumplido. Dios nos está hablando palabra ahorita, para que no se quede en este oído y que salga por el otro. No, hermanos, nosotros debemos de comprender que Dios nos está hablando porque quiere, hermanos, darnos esa dirección, quiere levantarnos, quiere que nos sacudamos de ese pasado que no nos debe detener a cumplir los propósitos de Dios. Los planes de Dios son buenos, queridos, para ti. Y Jesús leyó esta escritura en el libro de Lucas. Ya vamos a completar nuestra enseñanza aquí. En el libro de Lucas, capítulo 4, 18, le dieron a leer, él fue a la sinagoga, le dieron a leer el libro de Isaías, capítulo 50, creo que 61, creo que es esta escritura, si me recuerdo bien, de Isaías. Lucas 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sigue diciendo la escritura: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, recuerda esa palabra, libertad, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús les dijo a las personas: esta escritura se está cumpliendo delante de vosotros. Hoy, les dijo, hoy esta escritura se cumple delante de vosotros.
¿Por qué estoy usando esta enseñanza, este pasaje, hermanos? Porque Dios nos ha hablado hoy, nos ha equipado, voy a decir, con esa palabra profética. Y no confundan o malinterpreten que digo la palabra profética. La palabra profética es la palabra de Dios que ha sido predicada. Esa es palabra profética. Palabra predicada. ¿Ok? Dios nos la ha dado, hermanos. ¿Cuándo se va a cumplir? Isaías lo escribió 700 años antes de que Jesús estuviera en la tierra. Y Jesús dijo, hoy se ha cumplido esa escritura. Y hermanos, Jesús nos ha delegado a la iglesia, a los creyentes, a los que tenemos esa seguridad, hermanos, que Dios nos ha escogido para algo. Ya no lo hemos recalcado suficiente. Que se cumpla la palabra que Dios te ha dado hoy en tu vida. Que tú seas libre para poder hacer libre a tu familia. Hay cosas, queridos, que te detienen, que todavía los miras como obstáculos difíciles de vencer. Hay ataduras en tu vida que dices tú, no puedo dejar eso, no, eso me causa dolor todavía. Hace décadas que sucedió, pero lo recuerdo y me causa dolor. Existe eso, hermano. Tenemos que echarlo a un lado, tenemos que quitarlo. La sangre de Cristo tiene poder suficiente para limpiar, para quitar, hermanos, para quebrantar. Mi hermano usó la escritura de Isaías. Acontecerá en aquel tiempo, dice, que su carga del enemigo será quitada de tu hombro, será removida, y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Amén. Porque para esto, mis amados hermanos, 1 Juan 3 dice 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero hermano, ya lo hizo, no lo va a hacer, ya lo hizo. ¿Se recuerdan antes de que empezáramos la enseñanza? Les dije, ya Dios, Jesús nos hizo libres. Amén. Yo soy libre, díganle al Señor. Yo soy libre. Y ahora cumplo tu propósito. Ahora cumplo tu plan. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, por habernos escogido antes de la fundación del mundo para propósitos eternos, Señor. Queremos, mi Dios, usar el ejemplo de José, que aunque él, Señor, fue rechazado, fue vendido como esclavo, fue falsamente acusado, todavía, mi Dios, él conservó su corazón puro. Él no sabía, Señor, pero tú tenías el plan para su vida de ser un libertador, de que toda aquella región, Señor, no sufriera el hambre que por años llegó. Y Señor, tú nos quieres usar a nosotros. Nosotros no sabemos, mi Dios, qué ocurrirá en el futuro, pero sí sabemos, Padre, que tú nos quieres levantar. No permitas, mi Dios, que nada en nuestro corazón sea obstáculo, que nada en nuestro corazón se interponga, que no guardemos ningún resentimiento, que no guardemos, Señor, ningún remordimiento, ninguna amargura, porque a su tiempo, Señor, a su tiempo, tú nos vas a usar si permanecemos firmes, permanecemos fieles, permanecemos contigo. Dirige nuestros pasos, Señor. Como dice el salmo que leímos hoy, tú nos sacaste de ese pozo, Señor. Tú nos sacaste de ese lodo. Nos afirmaste en Cristo. Señor, dirige nuestros pasos y sigue depositando ese cántico nuevo para que nosotros, Señor, te alabemos, te bendigamos, te exaltemos en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede decir, hermanos, yo lo creo. Yo lo creo.